Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos, todas y todes a nuestro conversatorio sobre liderazgos lésbicos y bisexuales, organizado por Pride Connection. Tenemos acá a nuestras invitadas, María José Cumplido de Fundación Iguales, directora de Fundación Iguales, Loreto Álvarez de Arcos Dorados y Connie García de Microsoft. Bueno, nuestras panelistas serán Constanza García y Loreto Álvarez y nuestra moderadora María José Cumplido, así que Cote, te doy el pase para que demos el inicio a este conversatorio. Muchas gracias, Paula. Bienvenida y bienvenido a este conversatorio sobre liderazgos lésbicos y bisexuales. Para empezar, quiero contarles un poco la historia de justamente las dificultades que han tenido las mujeres lesbianas y bisexuales, no solo hoy día, sino a lo largo de la historia. Em, y Paula, como la siguiente slide. Ahí está. Si uno ve, y esto voy a tratar de ser muy breve, pero yo creo que a todos les pasó que fueron al colegio, fueron a aprender, no sé, historia de Chile, ¿cierto? Pero habían muchos personajes que no aparecían. Si uno abría un texto escolar, digamos, tipo, siempre, generalmente, habían hombres. Y tampoco cualquier hombre, ¿verdad? Hombres militares de la élite de Santiago, y parecía que la historia, ¿cierto? Estaba hecha solamente por estos dos tipos de hombres, que tampoco habían hombres populares, ¿verdad? Hombres gay, etc. Y justamente eso eh, pasó con las mujeres en general y obviamente con mucha mayor profundidad con las mujeres lesbianas y bisexuales en la historia. Y eso tiene que ver en cómo se ha construido una mirada, digamos, masculina, heterosexual, de lo que ha sido no solo la historia, la ciencia, el ramo o el área que ustedes se imaginen. Y eso finalmente radica en que tenemos pocas fuentes de información. Acá les puse un diario del siglo XIX, que es una de las pocas noticias que hay de mujeres que se casaron, ¿verdad? La niña vestida de hombre que se casó con otra niña en Illapel. Pero si queremos ir a donde estaban las mujeres lesbianas o bisexuales, no sé, en la independencia de Chile, vamos a encontrar muy poca información, porque esas fuentes de información no están. También se ha hecho poca investigación sobre estos temas. Yo diría que recientemente se ha empezado a hacer, y eso ha implicado una invisibilización de la historia de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces hay una sensación muchas veces de que esto es algo nuevo, de que esto hubo un boom, digamos, hace 10, 20 años, pero la realidad es que durante toda la historia, ¿cierto? Es que las personas de la diversidad sexual hemos existido, hemos participado, hemos estado, solamente que nuestras informaciones no han estado disponibles o no se ha investigado lo suficiente. Siguiente slide. Y obviamente eso tiene unas implicancias. La invisibilización no es solo que faltan datos o que no tenemos esa perspectiva. La historia, en ese sentido, impacta profundamente el presente, el cómo vivimos el presente y todas las dificultades que eso trae. La invisibilización no es solo una teoría, una idea o un análisis discursivo, sino que es una práctica que tiene consecuencias. Y obviamente ese silencio que les comentaba genera, por ejemplo, que haya una gran falta de referencias, especialmente con mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans. Y para darle un dato, hoy día en una escuela, digamos, un colegio mixto de hombres y mujeres, está comprobado que las niñas desisten de estudiar más ciencia o de proyectarse como científicas en sus estudios universitarios porque solamente por no tener referencia. O sea, imagínense lo que pasa con mujeres lesbianas, una niña lesbiana que no conoce una, no sé, cirujana lesbiana. Bueno, eso modifica, digamos, tu idea sobre el mundo
y tu idea sobre cuál puede ser tu lugar en el mundo. Y eso es súper importante, por eso uno siempre habla de las referencias, de hacerse visible, no para pintar el mono, digamos, sino justamente porque el contar tu historia hace que para otras niñas, para otros niños, esa historia signifique una realidad y una oportunidad también para su desarrollo, porque la falta de referencias provoca inseguridad en niñas, en niños, en adolescentes. Y obviamente, y lo que venimos a hablar es la repercusión laboral. O sea, ¿cómo voy a ser yo doctora si soy lesbiana y no existen doctoras lesbianas? ¿Verdad? Eh, y obviamente esta falsa idea de estar solos y solas en el mundo genera miedo a participar en el mundo laboral, miedo a, en ese mundo donde uno pasa muchas horas, un miedo a decir quién eres, un miedo a identificarte como una mujer lesbiana, como una mujer trans, como una mujer bisexual. Y el esconder tu vida y no poder desarrollarte y contar quién eres, trae implicancias importantísimas en la salud mental. Y creo en ese sentido, ya esto vamos, vamos a hablar de esto, que esas implicancias finalmente hacen que las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales tengan una peor calidad de vida, tengan menos derechos y menos libertades, y eso obviamente daña, yo diría profundamente, las oportunidades y a las personas. Y es por eso que, bueno, con nuestras invitadas, Connie García de Microsoft y Loreto Álvarez de Arcos Dorados, queremos hablar de esto y quiero, digamos, que nos cuenten cómo fue, justamente considerando esta pequeña introducción, cómo fue que llegaron a donde están ahora y cómo fue que son capaces al final de venir y contar este testimonio. No sé qué quiere partir, Connie. Dale, parto yo. Hola a todos, gracias por estar conectados, escuchándonos en este conversatorio que tiene algo muy entretenido porque tenemos tres mujeres presentes y de tres generaciones muy distintas y creo que sin sacar del closet a nadie, somos tres mujeres lesbianas y eso cuesta bastante a veces conseguirlo y llegar a este espacio. En lo personal, como llegué hoy, gracias a los líderes que me topé en mi experiencia laboral y a los no líderes que me quisieron callar o silenciar y a esas experiencias abrumadoras que me tocó en algún trabajo. Tengo los dos contrastes laborales. Eh, yo trabajo en una empresa de tecnología muy avanzada en temas de diversidad y género y sexual y género, con una política de D&I establecida que posiblemente para mí, yo llegué a Microsoft hace 8 años atrás, tengo 30 años como contexto, hacer mi práctica como estudiante universitaria con mucha ilusión de llegar a un trabajo que era una empresa de tecnología, sabiendo re poco de tecnología porque mi formación inicial era ser periodista. Pero ¿qué venía a hacer yo aquí? Yo venía a trabajé en educación y me pillo con una empresa muy diversa e inclusiva que me hizo a mí un check de decir, oye, esto está bien, esto podría ser así, incluso más avanzada que las leyes que teníamos en ese minuto como país. Entonces era como un approach de decir, aquí yo quiero quedarme y estar. Estudiante universitaria que no se iba a quedar en esta empresa trabajando, que se tenía que ir a terminar de estudiar. Me tocó después salir a trabajar. Mi primer trabajo, ustedes conocen a Nico Levy, fue con Nico Levy en un entorno LGBTI que me dio las herramientas para creer y para yo decir, de verdad, yo podría hacer más cosas como mujer lesbiana, o sea, tengo estas oportunidades. Y después me tocó pasar un mal rato en una empresa, el contraste que digo yo, de la empresa tradicional chilena, muy jerárquica, muy heteronormada, muy todo heterosis, donde ser lesbiana no era algo que pudieses hablar o decir, donde en el pasillo la cultura se transforma un poco en ese cuchicheo de, oye, se puso una camisa rosada a un compañero, oye, mira cómo se movió Juanito, y tú en el fondo piensas, ¿podría yo hablar aquí en este lugar
de que yo tengo una pareja mujer y vivo con ella, como es el lugar. Y a mí eso que me pasó, eso me llevó a enfermarme literalmente, porque fue justo en un contexto donde estábamos, donde había un tema en el liceo, el Instituto Nacional, con el primer ingreso de una mujer trans a las aulas, que era una noticia súper buena para el minuto, pero yo empecé a escuchar esos cuchicheos de pasillo que te decían como, oye, pero ¿cómo eso va a ser posible? La gente que se oponía a esa situación. Y a mí eso me afectó y milagrosamente el destino me trajo de vuelta a Microsoft. Eso lo escuché por decirles un lunes y a la próxima semana Microsoft me decía había un cupo y llegaba a esta. Volví a Microsoft ahora a trabajar ya 3 años, creo que fueron, llevo 5 años acá, fueron como 4 años después, y tenía la posibilidad de contar con líderes que desde el día uno me dijeron, me abrieron sus puertas y me permitieron conocerme sin ponerme ningún pero y sin hacer ningún tipo de comentario discriminatorio y yo creo que eso me ha permitido llegar hasta hoy, hasta donde estoy ahora conversando con ustedes. Voy yo con mi historia. Por ahí la Connie les dijo que aquí habíamos personas como de 3 generaciones o 3 décadas y a mí me tocó ser la vieja, lo cual está bien, en el sentido de que yo tengo 45 años, perdón, estoy un poco resfriada, entonces si se me va la voz, de repente un poquito por eso. Y yo empecé ya a trabajar formalmente en Arcos Dorados en McDonald's en el 2010 y todavía no estaba muy avanzado el tema de, como de igualdad, de diversidad en la empresa. Una empresa enorme, compuesta en su mayoría por gente joven, que son los chicos que están en los restaurantes, pero en la oficina, algo también súper heterosis, como con una estructura súper rígida. Yo llegué en ese entonces a esta empresa, a esta organización, y nada, yo llegué como la Lolo, la Loreto, súper dentro del closet, porque en ese entonces en Chile uno no estaba fuera del closet, no era seguro, no te sentías ahí confiada. Además, vámonos 20 años atrás, o sea, mi juventud, mi salida del closet fue en un periodo en el que a ti todavía te metían, los carabineros te arrestaban por darte un beso con tu pareja en la calle. Desde ahí vengo yo, desde ahí viene mi estructura, entonces desde ahí viene el espacio en el cual yo sentía me podía desenvolver, todavía no se había ganado ese territorio, esas libertades. Entonces, bueno, yo estaba en mi cupullito, agradecida de tener trabajo, y empecé a ser yo simplemente. Y yo tengo una personalidad súper extrovertida, y acá quizá voy a tomar un poquito lo que hablábamos del liderazgo, porque estos son liderazgos lésbicos. No basta solo con ser lesbiana, creo yo, para llegar a este nivel de exposición dentro de las empresas, sino que también tiene que haber algo del liderazgo que tú tienes como persona, period, persona, nada más, sin ese apellido de lesbiana o lo que sea. Y yo siempre tuve como características de líder, y aquí no hay que ser humilde, ciertas personas tenemos habilidades, somos más extrovertidos. En el colegio yo era la presidenta del centro de alumnos, cuando hacíamos cosas con mis amigos de niña, yo era la que lideraba, yo siempre tuve como esa cosita de ir de punta de lanza, porque es mi personalidad. Bueno, y ya en McDonald's yo llegué y yo escuchaba en el pasillo bromas, no sé, pues si venía algún empleado de otro país que ya estaba fuera del closet, yo escuchaba que en el pasillo decían, este tipo es maricón, todas esas cosas que, ok, yo decía, esto no es un lugar seguro para mí. Por lo demás, yo no estaba con pareja en ese entonces como que tampoco necesitaba vivir tanto mi lesbianismo en el pasillo, que básicamente es el día lunes, cuando tú necesitas visibilizarte con tu, ¿qué hiciste este fin de semana? No, fui con mi señora a ver a mí. Es eso, al final de eso se trata. Y empezó a cambiar, yo te diría que la cultura de la empresa, de la mano, por supuesto, de los avances de la sociedad, y de repente se empezó a generar un comité de diversidad, y, y aquí también siempre hay una anécdota que es la que detona un poco las cosas, que como lo que le pasó a la Connie con los liderazgos. Yo tenía 2 líderes que a mí me ayudaron, o referentes que me ayudaron en la empresa. La gerenta de recursos humanos, pero no por su cargo, sino por su idiosincrasia. Ella es argentina. Y vienen con otro switch, vienen como con otra, vienen seteados diferentes. Y la asistente del gerente general, que también es argentina. Entonces yo no sé, ellas me vieron y me dijeron rápido, ¿vos sos lesbiana? Y yo, sí.
ah, está todo muy bien, todo muy bien. Pero es más, ellas me dijeron, quédate tranquila, yo no voy a decir nada, pero tú ten siempre confianza conmigo. Entonces por ahí empezó este espacio seguro para mí. Y después ya como una decisión más de política de empresas empezaron a generar los espacios y fue algo súper inconsciente, es como meterse en un curso de paracaidismo, como que tú te inscribís y no te dais cuenta de lo que estáis haciendo cuando estáis cayendo de 10.000 pies de altura, lo hice. Como que uno se lanza nomás en esto y después empiezas a reparar en, chuta, estoy exponiendo mi imagen, pero también estoy en el fondo permitiendo que aquí se construya y se avance. Y así fue un poco lo mío, fue súper casual, fue súper del día a día, fue súper encontrando personas que me hacían sentir seguras, personas antes que la organización, y después la organización fue después de los avances que iban teniendo estas personas. Yo creo que es súper interesante también algo que mencionaron, eh, que, mm, que esto es también una cultura que permea distintos espacios y distintas trayectorias. Y en ese sentido me llamó la atención lo que decías tú, lo respecto a eh, esto de ser naturalmente líder independiente, ¿cierto?, de ciertas características. Porque de alguna manera cada una de nosotros tenemos muchas características, ¿verdad? Que algunas son más favorables para ciertos lugares, proyectos, etcétera, y otras no tanto. Y en ese sentido, en la sociedad se ha hablado mucho de lo que le pasa particularmente a las mujeres lesbianas, bisexuales o trans, que es esta doble discriminación, tanto por su orientación o identidad de género como por el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, ¿cómo vivieron ustedes esta, o si la vivieron o no, o la percibieron o no, esta doble discriminación? ¿Cachipún, Connie, o vais tú primero? Tú que tienes el micrófono abierto. Vamos con eso. No, yo creo que la doble discriminación a mí me pasaba porque me tocaba liderar eventos, campañas, porque al final tu forma de ser extrapola a todo. Eh, yo creo que me pasaba un poco que a mí se me tildaba de agresiva, ¿viste? Si yo en el fondo, típico, si yo era en el fondo como tenía que liderar algo y liderarlo fuerte porque había mucha gente involucrada, presupuestos involucrados, tiempos que había asociados, si yo era muy dura, la Lolo pasaba a ser agresiva, dominante, y yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy actuando igual que como actúan los chiquillos acá, ¿por qué yo? Yo nunca me he sentido como aminorada respecto a los hombres, como que nunca me sentí como la Dulcinea, quizás por lo mismo, porque yo siempre, yo me declaro y me identifico como lesbiana desde mi día cero. Yo no me descubrí. No, a mí nunca me gustaron los hombres, entonces yo nunca tuve como esa tensión sexual con ellos, entonces como que nunca tuve esa como relación de él me podría gustar. No, siempre fueron pares para mí, compadres desde el día uno, siempre. Entonces mi relación con los hombres siempre fue muy par. Y por lo mismo como que yo no sentía que tenía que ser ni más suave que ellos, ni más yo tenía que ser yo solamente. Pero yo sí escuchaba después como la Lolo es dominante, se quejaban y sobre todo se quejaban las mujeres de mí. Y era lo que a mí, que al final creo que por ahí está, debe estar consignado, que las mujeres somos las principales víctimas de nosotras mismas también, sobre todo con el síndrome del impostor y todo eso. Pero yo lo viví, a mí se me acusó mucho tiempo de ser dominante, de ser autoritaria, malas pulgas, y yo me iba súper triste a la casa. Yo después me iba como, lloraba, así, poco, pero lloraba, así como, porque era injusto. Porque yo, eso sí, siempre me quedaba esa sensación, pucha, que injusto. Lolo, tomándome de lo injusto, yo creo que la discriminación la vivimos cuando a mí me ha tocado vivirla y quizás va un poco arraigado a mi personalidad. Cuando te toca salir del closet con el entorno laboral que no está acostumbrado ayer lo hablábamos en la mentoría también de Pride, eh, cuando tú no eres parte de su mesa. Entonces, entornos laborales que son muy heteronormados, voy a volver al heteronormado, y tú llegas y quieres decir, no, es que, y lo piensas dos veces antes, como, soy, ¿podré decirle a esa persona que soy lesbiana o no? Me cae
cómo, y que uno se entrampa ahí, queda toda tartamuda de decir como, realmente, ¿y por qué digo que eso es discriminación? Porque pasa que lo cuentas y como no eres parte de su mesa, la gente te mira extraño. Entonces, uno queda con la sensación de que algo que para uno es muy natural, porque es su diario vivir, está acostumbrado. O sea, yo salí del closet a los 15 años y desde el día 1, donde he podido, he hablado de cultura LGBTI, me he visibilizado, he ocupado todas las herramientas que he podido, pero llegan entornos laborales que te limitan a hacer. Entonces te topas con personas que, sobre todo las mujeres, y ahí también otro tema, que tienen sesgos inconscientes porque tú eres lesbiana, entonces representas un estereotipo. Eh, porque eres mujer, piensas que porque ellas son mujeres también las vas a mirar, porque te gustan todas las mujeres, entonces las mujeres tienden a ser más... yo creo que también es inconsciente, no es que quieran discriminarte, pero tienden a quedar así como, tú mantente ahí, lesbiana, como, no sé si vamos a ser amigas, pero como tú eres lesbiana, yo soy hetero, no quiero gustarte, como que estas discriminaciones en los entornos laborales donde uno tiene que pasar mucho rato con la gente y empieza a visibilizarse y a contar, pasan. Eh, Uno ya lo vive solapadamente, o sea, si yo digo que salí a los 15 años, las discriminaciones que me ha tocado vivir en la calle, a las que me van a tocar vivir en un espacio que hay más reglas que en la calle, ya filo, o sea, no me voy a calentar la cabeza porque alguna persona piensa que le voy a gustar. Pero sí existen todavía personas que te miran como un otro, porque no están acostumbrados, porque no eres parte de su día a día. Y en el punto de que por ser parte de la comunidad LGBT, como no tienen a nadie como amigo, referente, o solo sus referentes son las personas que ven en la televisión, piensan que tú vas a ser igual. Entonces ahí es como, o los comentarios, y ahí quizás me estoy adelantando un poco, pero es, o decirte ellos mismos como, no te ves como una mujer lesbiana. Entonces te empiezan a cuestionar a ti, como, ¿realmente eres? Y en los entornos laborales la gente piensa que te puede dar la mano y se toma el codo, entonces te empieza a comentar y es como, amigo, solo te estoy contando que mi pareja es una mujer, que vivimos juntas, tus comentarios te los puedes reservar, pero esas son esas microagresiones que día a día al final vamos recibiendo por ser mujeres lesbianas que pasan solapadamente ya para nosotros, pero posiblemente alguien que se está introduciendo al mundo laboral, que llegue a un lugar y alguien le empieza a cuestionar su orientación sexual o su identidad de género, quedaría, no quiere estar en ese lugar, o sea, por favor, vuelvo mañana, me voy, o sea, esas son pequeñas cosas que creo que nos toca ver, y más por ser mujeres lesbianas, porque tendemos a ser más invisibilizadas respecto a otras identidades de género, a otras orientaciones sexuales. Yo me reía un poco, perdón que te corté ahí donde uno más se atrapa es cuando uno va al gimnasio. Una mujer yendo al gimnasio entrando al camerino de mujeres. Como que tú entras así como tipo, de verdad que no estoy mirando a nadie, de verdad que no. Como que una sola se atrapa, literal. Pero no, yo por lo menos, o sea, mi lesbianismo y mi relación con mi pareja yo la vivo súper tranquila y quizás es porque yo, antes de salir del closet, yo deben haber pasado 5 años míos en la empresa. Entonces, de verdad, como que se dio la posibilidad a la gente de primero conocerme a mí y Lolo, lo bueno, lo malo, reírse conmigo, ¿no? Y entonces ya después el que yo les contara que era lesbiana, como que yo creo que tenía otro colchoncito sobre el cual les cayó eso, que no debería ser así. Mm. Ambas hablaron del síndrome del impostor, cómo se presenta, ¿cierto?, en el ámbito laboral. Pero tomando eso, y quizá más allá de lo profesional, sino como en la vida, ¿cómo les ha impactado a ustedes también el poder superar ciertas barreras y poder llegar a ser líderes en su organización? Yo me corté el pelo como yo quería cortármelo hace mucho tiempo cuando me lideré del síndrome del impostor. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Es como aceptar el poder que tenés y abrazarlo y empoderarte. Y en el fondo, ¿por qué siempre desde la humildad? O sea, el ego es algo que hay que tener súper controlado y hay que ser muy consciente de él, pero no estar siempre como, gracias por la... No, hay cosas que nos hemos ido ganando con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestro compromiso. El sonido de fondo son mis perros. Entonces, el tema del síndrome del impostor,
yo como que en un minuto internalicé y empecé como a llevar a concreto todo lo que hago en la empresa y todo lo que hago dentro de la comunidad LGBT dentro de mi organización, y me dije a mí misma, ¿sabéis qué? Eres bacán, así hartas cosas, puedes vivir de manera súper auténtica, créelo y vívelo. Y en el fondo compártelo desde el día a día, el cómo caminas, la música que escuchas, sé tú sin ningún reparo. eh, ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que ocurre? Por lo menos yo me desenvuelvo, no les conté, yo soy jefa de comunicaciones corporativas en McDonald's, o Arcos Dorados, que es como el nombre de la empresa, y yo trabajo mucho por la reputación. Para poder hablar de reputación de manera tranquila y de manera confiada, uno primero tiene que hacer las cosas para después poder contar las cosas que tú ya hiciste. Entonces yo entendí que yo, Loreto Álvarez, era testimonio vivo de lo que yo después quería contar de diversidad e inclusión sexual en la empresa. Entonces yo no podía estar yo misma solapando mis méritos o las cosas que estamos haciendo. Entonces yo me empoderé, Cote. Te dije Cote, perdón, pero me caíste bien. Muy bien. Me empoderé de una. En un minuto como que tuve ese clic cuando me di cuenta que me ocupaban y me invitaban dentro de la empresa a webinars donde veía gente que estaba de México hasta Argentina, 500 personas de la empresa escuchando mi historia, que yo la contaba como si fuera una videollamada con una amiga, y después decía, no, pues Lolo, hubo 500 personas de la empresa conectadas acá. Y después me escribían, Lolo, gracias por tu testimonio, no sabes cómo me ayuda, saber que no estoy sola, eso te va empoderando. Y tú te sacas esto del síndrome del impostor y te das cuenta de lo poderosa que eres dentro de tu organización. Yo creo que también pasa que tenemos en común con la Lolo es que somos dos mujeres de carácter muy fuerte, que hemos tenido la capacidad de decir, oye, aquí estamos, hacemos esto y esto es así. Eh, me pasa con el síndrome del impostor, que tengo la suerte que quizás por mi rol, yo trabajo en filantropía en Microsoft, que es del área social, trabajo con muchas organizaciones de diversidad sexual, de distinta índole, trabajo con mayoritariamente ONGs, entonces siempre he tenido un rol que me ha permitido creer que lo que estoy haciendo es lo que yo sé y es hacia dónde voy, y he trabajado antes en el tema de las organizaciones sociales, entonces no me ha permitido en esta industria, ahora en la tecnológica, eh, creerme que no puedo. Pero sí pienso en la industria que estuve antes, que era más tradicional. Ahí era un lugar donde posiblemente yo te hubiese dicho, no, aquí yo no me voy a desarrollar. O sea, trabajaba poco menos esto, metodología ágil, industria textil trabajaba como UX, entonces piensen que estamos todo el día constantemente iterando los proyectos. Y ahí sí tenía el síndrome del impostor porque prefería trabajar poco menos que con una capucha, que nadie me viera sentada y hacía mi trabajo y respondía a todo lo que me pedían, hacía excelente. Y hasta el día que no me fui y que fui a decirle, ¿sabe que me voy? La gente no recibí como los halagos y ahí yo pude decir, en realidad lo estaba haciendo excelente, pero el contexto en el que estaba inserta laboralmente no me permitía eh, creer en mis capacidades en ese minuto. Entonces yo solo estaba enfocada en, son 3 meses, cumplo los 3 meses, me voy a ir, voy a hacer mi trabajo. Entonces no había referente para yo te decirte, hoy lo voy a hacer mejor, voy a proponer esto para que la aplicación que estamos haciendo sea de tal forma. Entonces igual son los contextos también los que te llevan a vivir o no el síndrome del impostor. Pero sí a veces, bajo lo que hoy día mismo estamos haciendo, es un trabajo que uno va haciendo en su entorno laboral, porque al final llegas a la Lolo le tocó una industria que venía de ceros, como de cero a llevar el tema. Yo llegué al revés, en una industria que ya venía con el tema, y a mí mi desafío fue más local, por decirte, porque eh, una corporación que hace mayoritariamente las cosas en Estados Unidos y te bajan a tu país, es distinto porque la realidad de tu país, de tu territorio es otra. Entonces tu desafío es, y ese ha sido yo digo como mi desafío donde el síndrome del impostor no me ha querido atacar, pero ha sido el trabajo de ir todos los días como
poniendo el tema, hablando del tema, sacando, yo siempre le digo, a mi subsidiaria del closet para que sea más trendy, para que puedan hacer las cosas, pero ahí ese es un trabajo que uno, por su capacidad de liderazgo, por el rol que ocupa y por la personalidad que tiene, ha logrado en el fondo superar. Posiblemente si tú me preguntabas esto a los 20 años, 19 años, yo te hubiera dicho, no, 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 ¿cómo? Y lo mismo que presentaste tú Cote, al principio de los referentes o los líderes. Yo te hubiera dicho a los 20 no, ¿cómo va a haber alguien que sea jefa y sea lesbiana? ¿Existe esa gente que es jefa puede ser lesbiana? Yo no lo hubiera pensado, ni siquiera hubiera pensado que quizás como mujer lesbiana me iban a tocar hacer trabajos muy poco visibles, porque era lesbiana y no quería que me vieran. Entonces todo eso ha permitido desde nuestra génesis, como del carácter, de la capacidad que tenemos, a luchar con ese síndrome del impostor y decir, no, hoy estoy aquí porque de verdad me lo merezco, me lo gané, o sea, he trabajado para esto y es aquí donde quiero estar y hacia donde voy a ir. Súper, sí. Muy, creo que es muy interesante justamente como las trayectorias y ver también lo que comentabas tú, como el pasado a través de hoy, cómo nos imaginábamos quizás antes y cómo las barreras en el fondo se van corriendo y las vamos corriendo. Eh, y eso es muy, muy, muy importante, creo yo. Pero ahí no podemos bajar mucho la guardia, como Por cierto, que sí, por cierto. porque se están perdiendo derechos y las libertades ganadas no están del todo, entonces yo como que siempre estoy con ese Mm, atentos, siempre, no nos confiemos del todo, están pasando sí, cosas, están avanzando ciertos progresismos, sí. entonces tenemos que cuidar ahí el frente, siempre. Y de hecho, justamente lo que dices tú, como todo derecho puede perderse y todo avance puede retroceder, creo que en ese sentido, y les quiero preguntar, em, ¿qué prácticas, digamos, organizacionales, profesionales reconocen como algo que tiene que tener una empresa justamente para no solo facilitar estos liderazgos lésbicos y bisexuales, sino para que, en el fondo, no volvamos atrás? Lolo, no sé si quieres. La Lolo va de nuevo. Muy bien, mira, yo creo que hay ciertas cosas que favorecen que las empresas se animen un poco más a avanzar y es la legislación local. O en el fondo el querer ser reconocidos públicamente, pero como lo decía previamente, o sea, con acciones que sean reales y que no sean pinkwashing. Eh, Está la norma, la 3262, que no sé si ustedes han escuchado de ella, que es del Ministerio de la Mujer, que es de corresponsabilidad y equidad de género. Eso a nosotros como organización nos empujó, perdón lo latera, pero no, nos empujó mucho como para empezar a tomar iniciativas y prácticas que apuntaran hacia la equidad de género y hacia la diversidad. Eso fue a nivel del liderazgo y de recursos humanos, de las cosas que hay que hacer, un súper aliciente. Y siempre están súper preocupados de que se cumpla, de que se hagan los seminarios, de todo eso. También yo creo que es importante de partida empezar a hablar. En el fondo las realidades se van construyendo en la medida que el lenguaje las forma. Entonces, tener estos comités, tener estos grupos, aunque sean poquitas personas, tener estas redes dentro de las organizaciones. Nosotros hemos avanzado súper rápido en estos últimos 4 años, lo que no habíamos hecho en 30 años, pero yo sé que también va de la mano de un movimiento social y político, identitario que está dentro de la agenda del país. Y por eso también hay que estar atentos a cómo se mueve un poco el contexto, pero por sobre todo también que el super liderazgo, que la mesa máxima entiendan que esto tiene que ser un compromiso, que no tiene que ser parte de una moda. Este es el año de esta minoría, entonces no, tiene que ser un compromiso súper profundo. Por lo menos a nosotros nos ha ayudado la conformación del comité que nosotros tenemos de diversidad, que es un comité cuyo líder está sentado con los vicepresidentes del directorio, que conversan de manera directa con el director de la compañía, de la organización, y eso es clave. Y también, mira, estas cosas siempre las remamos los que tenemos intereses creados en ellos. Por ejemplo, yo estoy en el comité de diversidad sexual porque soy lesbiana. La persona que lidera el comité de diversidad e inclusión a nivel dentro de toda la empresa, uno de sus hijitos tiene síndrome de Down.
nos mueve, primero nos movemos desde nuestro propio dolor, por decirlo de alguna manera, y es fantástico cuando tú estás en una organización que te brinda las herramientas y te las entrega para poder en el fondo ir materializando eso. Creo que coincido con lo que plantea la Lolo porque eh, de buenas prácticas de partida que los líderes, o sea, finalmente son quienes toman las decisiones y son quienes tienen el poder y la voz. Posiblemente no existen tantos líderes LGBT como en los grandes cargos, pero son quienes van a tomar las decisiones y son a quien tienen que estar convencidos de la importancia que tiene hablar de diversidad e inclusión, de la importancia que tiene de hacer una empresa inclusiva y de cómo eso, eh, va a sonar quizás un poco feo, pero es parte de tu negocio, o sea, cómo eso también ayuda a que tu negocio funcione. Eh, y de Microsoft, lo he comentado harto esta semana, sobre todo en las mentorías, de nuestra base, desde los 5 valores que tienes como empresa, desde el día 1 que se crea, está la diversidad y la inclusión como base. O sea, tú entras a este lugar y lo primero que tienes que hacer, aparte de muchas certificaciones y otras cosas, es entender cómo vivimos la cultura en torno a la diversidad e inclusión. Entonces, se le presenta a las personas un, un training de sesgos inconscientes, de conceptos básicos de diversidad sexual. Es lo primero que tú tienes que hacer en tu primer mes. Entonces, ya hay una base de decirle como buena práctica a alguien que entra, que quizás conoce como la empresa, pero no sabe realmente cómo se vive dentro de ella, mostrarles. Esto hay. Y otra cosa que encuentro muy buena práctica es tener una política de diversidad e inclusión que te respalda, eh, porque estar en un lugar que no la tiene te puede hacer sentir inseguro. O sea, si yo tengo una política que sé que pase lo que pase, hay una parte que me va a defender y que yo sé que no voy a quedar vulnerable, eso también a mí me parece que es una buena práctica y te da seguridad. Quizás no es una política por lo avanzado que significa tener una política, pero es un documento que en el fondo establece un par de parámetros para que las personas que somos parte de la comunidad nos sentamos respaldados. Y los chapters, en nuestro caso los ERG de diversidad, creo que también han sido una oportunidad y una buena práctica para en el fondo reconocernos entre pares y siempre por lo que dice Lolo, como nos movemos en base al dolor, o sea, si no es parte de tu mesa, esa persona, no tienes a alguien cercano, no casi no participas, somos como siempre igual los mismos en ese fenómeno que nos estamos agrupando para hacer actividades o cosas, pero también porque estos chapters, en el caso nuestro, son autogestionados por los mismos colaboradores. Entonces te da la oportunidad a ti de definir, si bien tienes un plan regional para trabajar, tú eres quien define qué cosas vas a hacer en tu país. Entonces tienes la libertad de ejecutar y de empoderarte, de decir, ya, hoy día vamos a hablar de conceptos básicos, hoy día vamos a hablar de sesgo inconsciente, vamos a hablar de la ley de identidad de género. Entonces te va dando el espacio. Y eso también, permite que quien no sabe nada y que está fuera de esto también pueda saber a través de este ERG entre pares cómo puede generar un ambiente más inclusivo, cómo enfrentarse a un cliente, etc. Y además de como las políticas o esas cosas como más discursivas, al final es el día a día, lo cotidiano, lo que te da como esa verdadera sensación de estamos todos en la misma, estamos todos igual de incluidos. Por ejemplo, yo me casé el año antepasado y ya pues, y pregunté así, oye, ¿yo puedo pasar a mi señora por el seguro complementario? Y al tiro, sí, no, no, por supuesto, oye, bacán, te casaste, qué rico, tenés 5 días libres, me regalaron cosas. En ese tipo de circunstancias es cuando tú de verdad decís, bacán, más allá, la política duerme en un cajón, la política se tiene que vivir. Entonces, en el fondo yo creo que además de compartir el rol que nosotros tenemos o la responsabilidad, y no sé, Connie, ¿qué opináis? Llevarlo al día a día. Está la política, está el grupo, está el IRG, está todo eso, está Pride, fantástico, pero en el día a día, oye, no, con mi señora fuimos a un asado con mi jefa y su marido, te invento.
naturalizarlo desde lo cotidiano, de verdad que muy desde el día a día, porque ahí es donde la gente empieza a decir, ah, a lo mejor yo también tengo un espacio para hablar de mi polola. O así como que yo lo trato de implementar en mi día a día en la oficina. Creo que esa visibilización yo también la tomo como política, porque al final está establecida como un derecho que uno tiene, pero es un súper gran paso, sobre todo si pensamos en el contexto que cuando se aprueba el matrimonio igualitario, es todos esos cambios que las empresas tuvieron que hacer, eh, son mucho más lentos, como la ley se aprobó ayer, pero el cambio cultural local es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo, pero aparte como empresa tenemos que estar atentos, o sea, hoy tenemos una oportunidad de hacerlo, y en el caso de nosotros también, como que más allá del beneficio del matrimonio, todos los beneficios que a mí me llamó la atención, porque era una pequeña palabra, ahora es pareja o conviviente, no se habla de... Tal Y cual. yo le decía, es algo súper mínimo, pero imagínate lo que te hace sentir a ti, o sea, hoy día tenemos sala de, de lactancia y no sala de maternidad, porque cualquier persona la puede usar, o sea, no está dirigida a un género o solo a que las mujeres tengan que, no, es una sala y son pequeñas palabras, ya, es una palabra, pero en tu diario vivir, si a ti te toca ir a dar la alimentación a tu hijo, puedes utilizarlo, o sea, esa es la cotidianidad que nos ha llevado a vivirlo al final, porque tú ingresas, lo ves y te quedas como, sala, y la gente como que igual que entra, le llama la atención, ¿por qué sala de lactancia y no es sala? Entonces tienes que explicar, pero son esas como las cotidianidades, como dices tú, Lolo, del diario vivir que nos hacen vivir realmente lo que nosotros somos y naturalizarlo. Quiero darle las gracias por sus testimonios y abrir también un espacio de comentarios y preguntas. Creo que en ese sentido es súper interesante porque esas políticas, esos beneficios se encarnan, digamos, en experiencias personales que en el fondo nos muestran cómo se impacta y cómo cambia una vida de un ser humano. Y yo creo que cuando uno lo ve así, logra darle la importancia a lo que lejanamente puede ser solo una palabra, como decía la Connie. Las palabras insisto, no son solo teoría, sino que justamente modifican, cambian las trayectorias de vida. No solo yo creo, y esto es una opinión personal, no solo de uno como persona individual, sino que también de tus entornos, tu familia, tus amigos, etcétera. Y eso genera, yo creo, como un efecto mariposa de ir acrecentando y mejorando, digamos, la vida eh, más allá de uno mismo. Sí, o sea, bueno, me sumo también como agradecer también los testimonios de cada una y también a María José por ayudarnos también con, a moderar este espacio muy enriquecedor. Eh, ¿Les parece si pasamos a las preguntas que nos han hecho acá quienes, los participantes? Acá preguntan, ¿alguna recomendación de literatura u otro sobre desenvolverse en espacios heteronormativos como mujer lesbiana bisexual? Yo libro no tengo, perdón lo poco docta. Sí tengo una que podría recomendar una serie que estaba en Apple TV, que era, creo que se llama Outgoing, que básicamente es como los medios de comunicación y la cultura masiva ha hecho un tratamiento de todo lo que es LGBT desde sus comienzos, desde el cine de los 30, se pasa por Ellen, se pasa por un montón de referentes, obviamente no chilenos. Eso está en Apple TV. Yo puedo confirmar bien el nombre o mientras habla la Connie yo me aseguro, porque ahí cuentan ellos cómo fue para ellos desde los medios, todo el outgoing, todo el manejo y al final cómo la misma cultura construyó esta imagen nuestra en su momento pérfida, llena de unas cosas oscuras y enfermas, y en realidad fue porque la cultura, el mainstream lo construyó así y cómo ellos pudieron hacerse un espacio y abrirse.
Y a menor escala es lo que uno hace en la empresa o en la vida de uno. En el fondo dice, bueno, está este sesgo, está este prejuicio, yo tengo que romperlo, a ver cómo lo hago. Se los voy a, mientras la Connie responde, yo lo busco. Yo iba a decir que literatura asociada a esto, no recuerdo, y pensé que es una pregunta más para la Coté, que debe leer más que nosotros sobre temas, pero que reconocer. Coté, ¿tú tienes alguna de literatura de eso? Mira, como específicamente para desenvolverse en espacios heteronormativos, no. Pero siempre el libro que recomiendo mucho sobre, poco lo que hablaban, sobre cómo las personas gay, lesbianas, hicieron espacio el libro Raro de Óscar Contardo, que cuenta además la historia de Chile. Entonces, si bien no es tan específico, creo que cuenta distintas fórmulas, distintas formas, también en épocas, cada una con sus propias características, y eso yo creo que es re interesante. Vengo a confirmar el nombre de mi recomendación. Se llama efectivamente Visibilidad, está en Apple TV. Es un documental de verdad súper bueno, súper entretenido. Además, si les gusta la tele, está súper bueno. Yo lo full recomiendo. Apple TV. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos, bueno, otra pregunta, también agradecen mucho en el chat, también en esta pregunta, sus testimonios y la conversación. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que la experiencia de la mujer lesbiana difiere de la experiencia bisexual? Yo creo que pasa con la comunidad bisexual, que es posiblemente más invisibilizada que la nuestra, porque por los prejuicios que pueden existir del entorno sobre las personas bisexuales. Entonces, creo que la gente hoy, y esta es una generalización, pero es lo que me ha tocado ver, tiene muchos prejuicios todavía con la comunidad bisexual. O sea, también es un grupo invisibilizado, pero de la vez tiende a no hablarse tanto como nosotros, porque creo que nosotros hemos hecho un trabajo, ya tenemos súper referentes, eh, 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 hombres gay, mujeres lesbianas, pero bisexual, pero hablar en un contexto público de bisexualidad, yo creo que todavía la gente tiene un sesgo, lamentablemente, de lo que significa. Sí, como que todavía les cuesta más entenderlo. Como que ya llega un punto en que a lo mejor alguien me puede decir, ya, ok, te gustan las mujeres, pero que te gusten las mujeres y te gusten los hombres, no entiendo. No, eso es, y ahí se cae en todo ese prejuicio. Yo, es más, si tú me preguntas si yo conozco personas declaradas bisexuales, mi respuesta es no. No conozco. Y ahí no sé hasta qué punto, de qué manera el camino que estamos haciendo nosotras, líderes lesbianas, les puede ayudar a ellos, a ellas, a ellas. No sé. Yo creo que es algún desafío que tenemos que enfrentar y ahí ver cómo lo hacemos. Perfecto. María José, tú. Sí, yo creo que voy a salir un poco justo de la discusión, porque yo estoy súper de acuerdo en que claramente hay una dificultad porque, porque están menos visibilizados. Y creo también que permanentemente vamos a tener nuevas identidades apareciendo. Hace 15 años no se hablaba, por ejemplo, de la transexualidad, de las personas trans. Y probablemente en 10 años más estemos hablando de algo de lo que ahora no estamos hablando. Porque justamente la humanidad es diversa y lo ha sido así siempre. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo en qué estamos visibilizando y cómo estas prácticas o desafíos, digamos, organizacionales también van a servir para aquellas identidades del mañana. Y así yo creo que las personas se van a ir empoderando mucho más. Y como dato, en la última CACEN subió muchísimo, en 100, 200%, las personas que se identificaban como personas bisexuales. Y eso va a seguir subiendo
porque justamente hoy día las nuevas generaciones están visibilizando esa posibilidad y así se arma, digamos, un dominó de posibilidades. Y yo creo que eso también es súper interesante, cómo nos vamos también actualizando y aprendiendo de lo nuevo que está apareciendo y que estuvo mucho tiempo oculto. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutitos, pero creo que esta pregunta igual es súper importante, o sea, en el fondo recogiendo un poco también lo que se conversó a lo largo de toda esta sesión. Ustedes hablaron mucho como de cómo también sortearon estas barreras. En relación a ello, y bueno, también el desarrollo de carrera que tuvo cada una, en relación a ello, ¿qué consejos o qué recomendación le darían a una mujer que está recién comenzando con su visibilidad dentro de su organización? Yo creo que lo primordial es ser una buena profesional. Si tú eres fiel a tu trabajo, te desempeñas bien y lo haces bien en la pega, el resto tiene que ser de verdad muy accesorio. Jamás, porque se puede caer en la trampa de que te tienen que dar más oportunidades porque eres lesbiana y caer al final en una discriminación positiva. No, yo creo que lo único que uno puede esperar es que apenas hay una oportunidad de brillar o de hacerlo bien, hacerlo bien y va a pasar a ser algo súper secundario cuál es tu identidad sexual. Yo sí lo tomo como alguien que está recién comenzando, le diría primero que pensara dónde quiere estar. Eh, Sin dejar de lado que siempre uno tiene que ser buena profesional, pero sí ver cuando llegas a un trabajo o a un lugar o ves una oferta de trabajo, ¿qué te ofrece ese lugar? ¿Qué tiene ese lugar? Para mí eso es súper importante a la hora de buscar una oferta laboral o de decir, quiero desarrollarme en esta industria. Eh, Porque no, evítate pasar el mal rato. O sea, sí, sí, uno nunca tiene que dejar de lado porque tampoco esto es algo que estemos todo el día con la bandera puesta y que tengamos que estar así por ser lesbiana tengamos ciertos privilegios, no. Pero sí, como mujeres, o sea, partiendo de que sufrimos la doble discriminación de ser mujer y ser lesbiana, cuando llegas a un lugar, a un espacio, vas a pensar hacia dónde quieres que vaya tu carrera, piensa en ese lugar antes. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es su política? Si ha tenido temas de discriminación o no, para que también a ti te permita desarrollarte profesionalmente. O sea, nunca va a quedar de lado lo profesional, pero también eso te va a permitir saber que si ahí es el lugar donde tú quieres estar o es el lugar donde vas a querer salir corriendo. Entonces, que eso yo creo que también es clave a la hora de pensar en qué empresa quiero trabajar, eh, el día de mañana o dónde me quiero desarrollar profesionalmente, en qué industria, ejemplo, la industria de la tecnología es súper sesgada, era antes muy masculina, había súper poca mujer, la Cota lo dijo, el porcentaje de mujeres que salen de carreras de tecnología es súper bajo, entonces era un tema al principio tener mujeres en la industria de la tecnología, entonces ahora es tener mujeres que son parte de la comunidad LGBT dentro del rubro tecnológico. Entonces, ahí uno tiene que pensar hacia dónde quiere ir y qué necesito para hacer ese camino o esa carrera. Y creo que también es súper relevante como los referentes y hoy día la oportunidad de encontrarlo y encontrarla en redes sociales. Hay muchas personas, ¿verdad?, que trabajan en distintas empresas y que en el fondo son activos contando esa experiencia. Yo creo que acercarse, preguntar, conocer, digamos, a esas personas, yo creo que empodera harto respecto a la vida propia. Y recomendarles también que si tienen algún problema en sus trabajos, en Iguales hacemos asesoría jurídica para que vayamos construyendo también y limitando, ¿cierto?, los abusos y discriminaciones. Así que pueden escribirnos a contacto@iguales.cl. Pero acá somos puros miembros Pride los que estamos hoy día. Está todo, va camino a lo bueno. Así es, así es.
Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, agradecer, eh, bueno, el apoyo, sus testimonios también. Nuevamente me sumo a los comentarios que estaban dentro del chat y bueno, también que dan cuenta de la importancia de visibilizar, crear espacios, crear conversación también para los liderazgos lésbicos y bisexuales. Y bueno, no solamente liderazgo, o sea, abrir los espacios para poder como mujer lesbiana, bisexual, poder pensar o que ya no sea un sueño, o sea, que sea como algo también de que uno se pueda planificar y llegar a un espacio de liderazgo y que no solamente se trata de una política dentro de la organización, que no es solo un documento, sino que también se transforma en calidad de vida, en salud mental también para la persona, porque no solo afecta a la persona quien trabaja, sino que también a la familia, a la pareja, como también se habla en su momento. Así que muchas gracias de nuevo a nuestras invitadas por la tremenda conversación y bueno, en el fondo se trata de visibilizar, así que muchas gracias por todo, de verdad. Y muchas No, gracias gracias a ustedes por también, la invitación. sí, no, de verdad, Yo, increíble yo me todo, anoté muchas un gracias. concepto que dijo la Cote, la trayectoria de tu vida, cómo puede cambiar en un minuto, como que tu vida puede ir en una dirección y una cosita pequeña te hace rebotar y despegar. Eso es súper, súper lindo cuando ocurre. Sí, no, de verdad, muchas gracias a todas, de verdad, a quienes asistieron también por sus preguntas, por sus comentarios, así que espero que estén muy bien y mucho éxito en todo. Y bueno, gracias también por abrir los espacios, de verdad, Sí, seguimos. cualquier cosa no, ahí Muchas gracias. nos encuentran. ¿Y nos vamos Perfecto, con que, música o es así? yo creo que sí. No, yo creo que así nomás. Que Gracias estén a muy todas. bien, muchas gracias a todas.